Buenos días. Vamos a hoy a darle un preámbulo de lo que es la neuroendoscopia ventricular. Vamos a hablar de los reparos anatómicos principales de las estructuras ventriculares, valga la redundancia, y vamos también a dar un repaso de forma somera de lo que son las estructuras que tenemos en las cavidades ventriculares, estructuras vasculares y neurales, por supuesto. Es importante saber que la neuroendoscopia ventricular es eh, un procedimiento que está asociado a una alta tasa en las literaturas globales, a una alta tasa de fallos, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con las características anatómicas de cada paciente y por supuesto las indicaciones de cada paciente, que tenemos que tener en cuenta que cada paciente es individual y como tal cada patología se individualiza y se maneja de forma distinta. Vamos a hablar de los reparos anatómicos, los reparos vasculares, el instrumental endoscópico que se utiliza, muy importante, los aspectos históricos de esta cirugía, por supuesto de la técnica de la neuroendoscopia ventricular y las complicaciones asociadas a este procedimiento. Desde el punto de vista anatómico, bueno, ustedes ya hemos visto los ventrículos laterales, como ustedes saben, son dos cavidades que están en la profundidad del cerebro y que generalmente van a tener forma de C, conformados básicamente por los cuernos frontales, los cuernos temporales, los cuernos occipitales, un cuerpo y un atrio, que es la porción más dilatada, más ancha de los ventrículos. Debemos entender que los ventrículos laterales son cavidades que van a tener importantes relaciones con el tálamo, que aquí lo vemos en amarillo. El tálamo es una estructura que va a estar ubicada en el centro de los ventrículos laterales, o mejor dicho, los ventrículos laterales van a estar eh, rodeando el tálamo, y importante saber que cada una de estas estructuras va a tener un techo, un piso, una pared anterior, una pared lateral, una pared medial y por supuesto una pared posterior. Entendiendo esto, si nos vamos a esta imagen que vemos aquí, este corte lateral, tenemos el tálamo dibujado en amarillo, como lo ven aquí, tenemos el fornix, que lo vemos aquí en morado, ¿verdad? Está pasando en la porción superior del tálamo. Tenemos también las estructuras del cuerno frontal, que van a estar en relación más que todo con el rostrum del cuerpo calloso, que aquí lo vemos, y van a estar más en relación con la pared anterior del tálamo. También tenemos el atrio, que lo vemos aquí, que es la porción más dilatada de los ventrículos laterales, y que su pared anterior va a estar conformada con la pared posterior del núcleo pulvinar del tálamo, que es esto que ven aquí subrayado con el cursor. En esta vista anterior que vemos aquí, o antero superior, vemos la configuración que tiene los ventrículos laterales, sabiendo que va a tener la relación más importante con el tálamo, que va a formar parte de su pared lateral, como la ven aquí. En la cara medial o en la línea media vamos a tener esta estructura, o este tabique que es conocido como el septum pellucidum, o tabique medial también lo conocen en algunos textos. Vamos a tener hacia las porciones más posteriores el atrio ventricular, que aquí lo vemos que es la porción más dilatada de los ventrículos laterales, y hacia la parte más posterior tenemos lo que son los cuernos occipitales, que van a estar más en relación con la cisura calcarina en su cara medial y que van a tener importantes relaciones con varias fibras blancas, entre ellas la estría terminal y también el tapetum, que es una sección de fibras que derivan del cuerpo calloso. Entendiendo esto desde el punto de vista anatómico, debemos entender que el tálamo no es una estructura que esté aislada de las relaciones nerviosas como tal. El tálamo forma parte de la pared lateral, como lo vemos aquí, de los ventrículos laterales. El tálamo va a formar la pared anterior del atrio ventricular. Y además de eso, el tálamo va a estar en estrecha relación con lo que es el fornix. Si se dan cuenta, el fornix es una estructura que se va a formar principalmente en el techo del cuerno temporal, y que generalmente el fornix va a estar conformada por fibras del tracto hipocampo mamilar. Estas fibras del tracto hipocampo mamilar, ¿verdad?, se van a gestar o se van a configurar a nivel del techo
del cuerno temporal y van a ascender, como lo ven aquí, tienen una dirección medial. Van ascendiendo y se van hacia la porción medial, aquí las vemos, ¿verdad? Para ubicarse primeramente en lo que es el borde superior del foramen de Monro. De hecho, cuando ustedes vean el fornix y cuando nosotros veamos la neuroendoscopia ventricular en la técnica, vamos a ver el pilar anterior del fornix que va a formar prácticamente el techo, el borde superior del foramen de Monro. Otro aspecto importante del fornix es que más o menos al nivel de la unión del cuerpo de los ventrículos o del cuerpo ventricular, este fornix va a estar unido por una sustancia blanca o una porción de sustancia blanca que es conocida como masa intermedia o masa hipocampal, que es la que va a unir los dos pilares y es la que le va a dar, va a seguir la continuación de los pilares hacia el borde superior del foramen de Monro. Por supuesto que no podemos dejar de entender que los ventrículos laterales no solamente tienen relaciones con estructuras neurales como el tálamo, el fornix, como el núcleo caudado, entiéndase también que tienen relaciones con la cápsula interna. Y es tanto así que vemos que la cabeza del núcleo caudado forma la pared lateral del asta frontal, del ventrículo lateral. Entendiendo así que hacia la porción más lateral vemos lo que es la extremidad anterior o el brazo anterior de la cápsula interna, luego vemos lo que es la extremidad posterior y posteriormente vemos más atrás o más hacia la lateral lo que es la cápsula extrema, la cápsula externa y la cápsula extrema. También vemos estructuras de los ganglios basales como son el núcleo caudado, el núcleo crausto, el putamen y vemos también el globo pálido con sus dos porciones tanto externas como internas. Otro aspecto importante que debemos entender de las relaciones anatómicas de los ventrículos laterales es que van a tener relaciones vasculares importantes y que más adelante las vamos a ir delimitando. Una de ellas, las venas cerebrales, como dijimos, las venas cerebrales o el grupo cerebral de drenaje venoso profundo, que ya lo hemos venido viendo, se divide en un grupo ventricular y un grupo cisternal. El grupo ventricular básicamente está conformado por un grupo medial y un grupo lateral. Del grupo lateral, la vena más importante que nos atañe a nosotros en este estudio es la vena tálamo estriada. También tenemos la vena tálamo caudada, pero en este caso nos vamos a delimitar a describir la vena tálamo estriada que va a desembocar en la vena cerebral interna, que generalmente van a ir por el velo interpósito. Y del grupo medial, la que más nos va a interesar y la vamos a ver más adelante es la vena septal anterior, que ella va a ser tributaria para formar la región o el segmento anterior de la gran vena basal de Rosenthal. Es tanto así como lo vemos aquí en estos reparos anatómicos que vemos la distribución de las venas, entre ellas, como ya lo comentaba, la vena septal anterior, la vena la principal vena del grupo medial y también vamos a ver la gran vena basal de Rosenthal que la vemos aquí hacia las porciones más mediales. Esta vena basal de Rosenthal va a estar conformada principalmente por venas tributarias de la región de la ínsula, de la región de la sustancia perforada anterior y de la región o de las porciones orbitarias del lóbulo frontal. Como vemos aquí, muchachos, en este corte, en esta visión lateral, vemos el ventrículo lateral. Esto que vemos aquí, este es el ventrículo, esto lo que vemos aquí es la adhesión intertalámica. Tenemos la vena septal anterior como la vemos aquí. Siempre entiendan que cuando hablamos de septum nos referimos a pared medial. Septum es pared medial. Si es anterior, están las porciones más anteriores y aquí la vemos. Esta vena septal anterior va a ser tributaria y va a formar la porción anterior de la vena basal de Rosenthal, como les dije. Otro aspecto importante, y que lo vemos aquí arriba, es la vena tálamo estriada, que forma parte del grupo lateral de drenaje venoso profundo. La vena tálamo estriada va a drenar todo lo que es tálamo y el estriato, o lo que son los núcleos, los ganglios de la base, y va a ser tributaria para formar lo que son la vena basal de Rosenthal, que como les dije, la vena basal de Rosenthal va a ir hacia lo que es el velum interpositum y ahí va a desaguar en el seno recto.
Una característica de la vena basal de Rosenthal es que generalmente ella puede tener un drenaje hacia la porción anterior, hacia el seno esfenoparietal o seno cavernoso, que va a estar más o menos ubicado a este nivel. Teniendo en cuenta estos reparos anatómicos, ¿verdad? Debemos entender que todo este grupo venoso, la importancia clínica radica en que cuando nosotros vamos a hacer una neuroendoscopia ventricular, los reparos venosos nos van a dar referencia anatómica, debido a que primero son de mayor diámetro, son más visibles en las paredes ventriculares, a diferencia de las arterias que no nos van a dar esa referencia porque son vasos de menor diámetro y de menor calibre. Entonces es importante saber y conocer las referencias anatómicas de las venas. Entonces tenemos este corte, aquí ven el corte que pasa a nivel de la porción o del tercio medio del cuerpo del ventrículo lateral, donde vemos las relaciones anatómicas. Esto es tálamo, como lo ven aquí, formando parte de la pared lateral del ventrículo lateral. Vemos plexos coroideos, vemos hacia la porción más medial el septum pellucidum, lo ven aquí, septum pellucidum. Vemos el rostrum del cuerpo calloso, que forma parte, lo habíamos dicho, del límite anterior o la porción antero-superior de los ventrículos laterales. Y luego más hacia la porción lateral vemos el núcleo caudado, que lo vemos aquí formando parte de la pared lateral del asta frontal del ventrículo lateral. Los límites del ventrículo lateral no son los mismos límites del asta frontal, son distintos, ¿oyeron? Pero hay tres estructuras básicas que van a formar parte allí de esas relaciones: el tálamo, el núcleo caudado y el fornix. ¿Oyeron? Vemos en este corte espécimen cadavérico, vemos que hay la apertura como tal en una vista superior. Esto es una vista superior, ven que se están rebatiendo los dos hemisferios cerebrales y aquí definimos las estructuras. Esto es cuerpo calloso, ¿lo ven? De anterior a posterior. Vemos las columnas del fornix. El fornix o las columnas del fornix van a estar siempre en la porción superior del foramen de Monro, ¿lo ven aquí? Se supone que si este es el foramen de Monro, esto es la cavidad ventricular, ¿cierto? ¿La ven o no la ven? Esto es la cavidad ventricular abierta. ¿Lo ven o no lo ven? Ajá, tienen que estar orientadas aquí, muchachos. Si ven que no entienden mucho o van un poco desorientadas, me dicen y yo les puedo explicar nuevamente. Esto que ustedes ven aquí es el ventrículo lateral abierto. ¿Cómo sé yo que es el ventrículo lateral? Porque tengo el foramen de Monro aquí. Se supone que aquí arriba, en el techo del foramen, está el pilar anterior del fornix o la columna del fornix. Una vista más ampliada de estas estructuras lo vemos aquí. Esto es rostrum del cuerpo calloso. Miren cómo está la cabeza del núcleo caudado aquí. Vean cómo está el septum pellucidum. Esto se supone que es medial y esto se supone que es lateral. Plexos coroideos, ¿lo ven? Foramen de Monro, ¿lo ven? Columnas del fornix o pilar anterior del fornix. Esto es el cuerpo del fornix. Para acá viene temporal o ventrículo o el techo del asta temporal del ventrículo lateral, la vena coroidea superior, tenemos la vena tálamo estriada. Les dije que la vena tálamo estriada pertenece al grupo de drenaje venoso profundo ventricular, pero lateral. Esto es lateral. Cuando ustedes hablan de vena tálamo estriada, ustedes tienen que hablar de pared lateral. Ustedes no pueden pensar que la vena tálamo estriada está en la cara medial. Les dije que la vena de la cara medial es la septal anterior y la vena de la porción de la pared lateral es la tálamo estriada. Son puntos de referencia anatómico para la neuroendoscopia ventricular. Vemos una vista más ampliada donde vemos el foramen de Monro con su vena tálamo estriada yéndose hacia la pared lateral, el rostrum del cuerpo calloso. Vemos el geno hacia la porción más antero-superior o más superior en este caso. Vemos el septum pellucidum hacia la cara medial, la fisura coroidea, que la vemos aquí en este espacio. En este espacio de la fisura coroidea es donde va a penetrar otro vaso importante y es una relación arterial importante, que es la arteria coroidea anterior, que formó parte de la clase que vimos anteriormente de circulación cerebral anterior. En ese punto es donde la arteria va con la vena y penetran allí en el punto coroideo inferior. Luego tenemos tálamo, aquí lo vemos, y luego tenemos el cuerpo del fornix. Vemos una vista más ampliada en este espécimen cadavérico, foramen de Monro, columna del fornix, ¿la ven?
Quiero que estén claros en esto, muchachos. Tienen que estar, o sea, conscientes de lo que están viendo. Vena tálamo estriada. La ven, le dije que la vena tálamo estriada era pared lateral, ¿verdad? Esto que ven aquí es tálamo, que forma parte de la pared lateral del ventrículo lateral. Plexos coroideos, vemos el cuerpo del fornix y vemos aquí la vena coroidea superior. Aquí tenemos otra vista más ampliada, igualmente. Tenemos las venas cerebrales internas, aquí las vemos abajo, vemos la vena coroidea superior, tálamo, pared lateral, columna del fornix y vemos lo que son los plexos coroideos y más abajo vemos la arteria cerebral posterior. En esta otra imagen que podemos ver, aquí vemos prácticamente abierto todas las estructuras que vamos a encontrar y que les he comentado. Si nos vamos de superior a inferior, tenemos aquí arriba el segundo par craneal o el segundo nervio craneal, ¿qué es? Esto aquí es más óptico que está seccionado. ¿Lo ven o no lo ven? Esto es circunvolución recta. Esto que ven aquí es el tallo de la hipófisis. Esto que ustedes ven aquí se llama receso infundibular. ¿Qué es el receso infundibular? ¿Alguien sabe qué es el receso infundibular? Ni idea. El receso infundibular no es más que un divertículo del suelo del tercer ventrículo, ¿vieron? Que se proyecta hacia abajo y que va a formar como un embudo que se va a unir a lo que es el infundíbulo y el tallo de la hipófisis. ¿Oyeron? Esto que ustedes ven más abajo del receso infundibular se llama lámina terminalis. ¿Han escuchado de la lámina terminalis, verdad? Obviamente deben haber escuchado de la lámina terminalis. Ah, Bruno ha hecho ese abordaje y yo también lo he hecho. Otro aspecto importante que ustedes van a encontrar más abajo, vamos de arriba hacia abajo, son las columnas del fornix. Esto lo están viendo abierto. O sea, esto se abrió completamente para que ustedes vean las estructuras que hay en la profundidad. Entonces, si yo estoy abriendo esto, se supone que esto que ven aquí es la que une los dos pilares del fornix. Que dije que era una masa que se llamaba masa intermedia, masa hipocampal. Es esta que ustedes ven aquí, ¿lo ven? Este tejido de sustancia blanca que une los dos pilares del fornix. Estos son los dos pilares del fornix. ¿Lo ven o no lo ven, muchachos? Sí. Si nos vamos más abajo, ¿qué es esto? La glándula pineal, ¿cierto? O la región pineal. Y esto que ustedes ven aquí grande en azul es la gran vena de Galeno desembocando en el seno. ¿Dónde desemboca la vena de Galeno? ¿Cómo? Díganlo sin miedo. Exacto, seno recto, muy bien. Entonces, en esta imagen vemos de arriba hacia abajo las estructuras: tallo hipoficiario, receso infundibular, receso supraquiasmático, que lo van a ver. Quiero que se graben esta imagen porque luego la vamos a ver más adelante. La lámina terminalis, la comisura gris anterior, ¿la ven aquí? Tercer par craneal más hacia la lateral. Se supone que si este es el tercer par craneal y esto que ven aquí a los lados, ¿qué es? ¿Dónde está el origen aparente del tercer par craneal? Fosa interpeduncular. Se supone que si yo pongo todas estas estructuras, la fosa interpeduncular es de donde sale el tercer par craneal. Lo que pasa es que ahí está abierto y no lo ven. Luego tenemos la masa intermedia o masa hipocampal que une los dos pilares del fornix, tálamo, que forma parte de la pared lateral. Vemos la vena cerebral interna a nivel del velo interpósito, que aquí lo vemos. Y luego más hacia la parte posterior vemos la comisura gris posterior. ¿La ven? Comisura gris posterior y comisura gris anterior. Y más atrás vemos la glándula pineal. Vemos este corte que es bastante importante y que lo traigo a colación porque es importante que ustedes conozcan algo que se llama espacios incisurales. ¿Qué son los espacios incisurales? Tenemos unos espacios que se forman en las cisternas o dentro de las cisternas como tal. Eso se llama espacios incisurales. Tenemos un espacio incisural anterior, un espacio incisural medio y un espacio incisural posterior. ¿Cuál es la importancia de estos espacios incisurales? Estos espacios incisurales, si se llaman incisurales, es porque están entre las incisuras, ¿cierto? Entonces tenemos uno anterior que va a estar ubicado entre ¿qué estructuras?
¿Han escuchado de los espacios incisurales? El espacio incisural anterior va a estar localizado primero por debajo del quiasma óptico, como lo ven aquí. Esto es quiasma, está por debajo del quiasma óptico, por debajo del quiasma óptico y va a estar por debajo del cuerpo calloso o a nivel subcalloso. Y hacia la porción lateral va a tener la cisura de Silvio. ¿Cuál es la importancia de este espacio incisural anterior? En este espacio incisural anterior confluyen las venas tributarias que van a formar la porción anterior de la vena basal de Rosenthal. Para que se forme una vena de ese calibre y de ese diámetro tienen que confluir varias venas pequeñas para que den origen a una vena de mayor tamaño. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué venas van a confluir allí? Tenemos la vena, ¿verdad?, silviana profunda, tenemos la vena orbitaria, tenemos la vena septal anterior, que son las tres principales venas contribuyentes para que se forme el segmento anterior de la vena basal de Rosenthal en el espacio incisural anterior. Entonces, importancia del espacio incisural anterior, tenemos el segmento anterior de la vena basal de Rosenthal, que está formado por tributarias, la principal vena cerebral, vena silviana profunda, y también hay una vena cerebral media profunda, que es una de las ramas principales que va a formar la vena basal. Si tenemos un espacio incisural anterior, tenemos un espacio incisural medio, ¿cierto? Este espacio incisural medio va a estar básicamente entre la cisterna crural en su porción más anterior y la cisterna ambiens en su porción más posterior. Esto es la cisterna crural. ¿La ven? ¿Qué son las cisternas? Las cisternas no son más que espacios que se forman por repliegues de la duramadre. Y esos espacios llevan su nombre de acuerdo a las estructuras a las cuales están relacionadas. Entonces tenemos una cisterna crural, tenemos una cisterna ambiens, y que en este espacio incisural medial, uno de los vasos principales más importantes que contribuyen a formar la porción medial de la vena basal de Rosenthal es la vena mesencefálica medial, porque está en relación con esta estructura que es el... Si es mesencefálica, ¿qué será esto? Orlando, ¿qué es esto? Si es mesencefálica, ¿qué es esto? El pedúnculo. Exacto, el pedúnculo. ¿Pedúnculo qué? Porque hay dos tipos de pedúnculo. Yo diría que tres. Yo diría también tres. Entonces tiene que estar seguro de lo que pedúnculo mesencefálico, doctor. Entonces, tenemos la vena mesencefálica medial, tenemos también a este nivel, tenemos también las venas talámicas que van también a contribuir a la formación del segmento medial de la vena basal de Rosenthal, y el espacio incisural posterior, que es el más complejo y es el que siempre cuando hacemos abordajes a esa zona, la región pineal, nos vamos a encontrar una cantidad de vasos venosos que son de importancia y relevancia, porque son vasos que llevan drenaje venoso profundo. El espacio incisural posterior está por debajo del mesencéfalo y está en la cisura mesencéfalo-cerebelosa. Esta cisura se llama cerebelo-mesencefálica. En este espacio incisural posterior vamos a tener importantes tributarias, dentro de las cuales nosotros podemos mencionar las venas amigdalinas, las venas vernianas superiores. Aquí tenemos también no solamente las venas tributarias, sino también tenemos el velum interpósito en este espacio donde van a confluir la vena cerebral interna, la vena basal de Rosenthal y van a formar la gran vena de Galeno. Recuerden siempre, muchachos, cuando hablamos de drenaje venoso profundo está configurado básicamente por tres grandes venas: venas cerebrales internas, la vena basal de Rosenthal y la vena de Galeno. Eso es pregunta del maestro y pregunta de examen y pregunta de revista, ¿ya? Entonces, es importante saber que en estos espacios incisurales no solamente hay vasos venosos, también vemos vasos arteriales. Aquí vemos en el espacio incisural anterior, ¿quién es esta señora? ¿La ven aquí o no la ven? ¿Quién es ella que pasa por debajo del nervio óptico? Aquí está. Díganlo sin miedo. La idea es esa, que ustedes puedan ir agarrando confianza. La carótida, muchachos. Esa es la arteria carótida. Carótida supraclinoidea. Tenemos el espacio incisural medio, ¿verdad? Que les había comentado que estaba en relación con
mesencéfalo, ¿cierto? Entonces, tenemos más hacia la cara lateral, vemos todos los núcleos. Y aquí lo vemos en esta disección cadavérica, gracias al profesor Roto. Vemos núcleo caudado, la porción más superior que forma parte de la pared lateral del asta frontal, aquí la vemos del ventrículo lateral. Luego tenemos la extremidad anterior de ¿quién? De la cápsula. Luego tenemos más hacia la porción lateral del núcleo lenticular. Luego tenemos el genu o rodilla de la cápsula interna, que es donde está probablemente el problema de la niña Yani. Y tenemos más hacia la extremidad posterior de la cápsula interna, por debajo tenemos el tálamo que forma la pared lateral del ventrículo lateral. Si nos vamos más hacia el posterior, vemos esta estructura o esta dilatación, no es una dilatación, es la porción más ancha del ventrículo lateral, que es el atrio ventricular. Ya entrando en lo que es el instrumental endoscópico, luego de ver ese repaso anatómico, ¿verdad? De forma simplificada, nosotros para poder hacer una neuroendoscopia ventricular tenemos que conocer el material que debemos usar. Entre ellos, por lo tanto, los endoscopios que ustedes han visto, normalmente en la actualidad existen endoscopios que van desde los 0 hasta los 70 grados. Hay endoscopios de 0, de 30 y de 70 grados. Y de hecho, cuando ustedes vean en las cirugías de endoscopía, van a ver que el que más se usa es el de 0 y el de 30 grados. ¿Qué es lo que le da los grados de angulación? El tipo de corte del endoscopio. Ustedes ven que hay endoscopios más, el corte es más oblicuo, el de 30 grados es menos oblicuo y por supuesto el de 0 grados es un corte recto, donde no hay angulación. Por lo general estos endoscopios miden de 4 por 175 milímetros, es el aproximado. Tienen un canal de trabajo que generalmente va entre 2.9 milímetros a 3 milímetros y unos campos laterales que van entre 1.6 a 1.8 milímetros aproximadamente. Y el diámetro de la vaina, ¿cuál es el diámetro de la vaina? El diámetro de esto, que es un canal de trabajo, es como un túbulo, ¿verdad? Que tiene un espacio adentro o es vacío adentro por donde tú insertas los canales con los que vas a trabajar. Ese diámetro en estos endoscopios mide 6.8 milímetros. Tienen que entender que los endoscopios tienen canales de trabajo. ¿Qué son los canales de trabajo? Donde ustedes van a insertar la óptica que va aquí y la cámara que va por aquí. Entonces es importante saber que hay endoscopios que son flexibles y rígidos. Por lo general, los que más usamos son los rígidos. Los flexibles son más costosos y son, no que no se utilicen, pero son menos frecuentes de usarlos. Pero los que más se usan son los rígidos hoy en día. Por supuesto que para hacer una neuroendoscopia debemos tener conocimiento de este equipo importante que es la torre de endoscopio. Sin esto no hay neuroendoscopia, no hay cirugía transesfenoidal, no hay ninguna de esas cosas. Esto es lo más importante, la torre de endoscopio. Esta torre de endoscopio, muchachos, está conformada por un monitor, por una fuente de luz, que es la que nos va a dar, valga la redundancia, iluminación a la hora de entrar, una unidad de cámara, un insuflador de dióxido de carbono en este caso, que para nosotros no se usa en neurocirugía, una bomba de irrigación y aspiración importante, una unidad alfa de frecuencia que tampoco sí se usa en algunos casos, sin embargo, para este tipo de cirugía neuroendoscopia no se usa, y por supuesto un sistema de documentación que es el que nos da la documentación en sí de la cirugía en vivo, que nosotros aquí, bueno, el equipo está, pero más no se le da el uso correspondiente, pero es importante que sepan los componentes de la torre. Por supuesto que para hacer y complementar la neuroendoscopia nosotros necesitamos pinzas o microinstrumentos. Entre ellas tenemos las pinzas bipolar bayoneta, creo que ustedes las han visto, las han usado. Tenemos la pinza de profundidad, la pinza para entrar en profundidad tenemos la superficial que mide aproximadamente 8 centímetros. Generalmente uno la usa hasta una profundidad de 3 centímetros, es lo que más se recomienda. Tenemos también la pinza profunda 9.5 centímetros de longitud, se usa generalmente cuando vamos a trabajar en la región celar o en el polígono de Willis. Tenemos también la pinza extra profunda que mide 11 centímetros, generalmente cuando vamos a trabajar delante del tallo cerebral o vamos a hacer abordaje transesfenoidal.
Cada una tiene su utilidad. La de 8 centímetros, indicada cuando vamos a hacer superficie cerebral hasta una profundidad de 3 centímetros. La de 9.5 centímetros la usamos cuando vamos a hacer cirugía vascular, polígono de Willis, región celular, ángulo pontocerebeloso. Y la extra profunda de 12 centímetros generalmente la usamos cuando vamos a entrar a tallo cerebral y abordaje transesfenoidal. Tenemos también otras pinzas que también son conocidas como pinza bipolar. Todas estas son bipolares, bayonetas, que fueron creadas por el profesor Roto. Tenemos la pinza tisular, que generalmente la usamos cuando vamos a manipular tejido como músculo y piel. También se utiliza para manipular en algunos casos dura madre. La pinza de vendaje, que la usamos generalmente cuando vamos a trabajar con grandes vasos. Esta es la pinza conocida en algunos libros como relojero o pinza de Castro Viejo, que es la que necesitamos para la cirugía vascular, sobre todo para las anastomosis. Y tenemos una pinza bipolar de 1.5 milímetros que es para generalmente realizar coagulación superficial. Luego tenemos las pinzas de irrigación bipolar, que también estas son muy frecuentes verlas, aunque aquí en la práctica nosotros no las tenemos. Estas son pinzas que irrigan y coagulan. O sea, esto no es que hay que echarle al agua con la inyectadora. Estas pinzas botan la solución y coagulan al mismo tiempo. Hay de tres tipos: la superficial de 8 centímetros, la profunda de 9.5 y la que está revestida. Esta es la que tiene un protector, que es revestida, que también es muy buena, es una de las mejores. Y que si se dan cuenta el diámetro que ellas tienen, desde la curvatura hasta la punta distal, 8 centímetros, 9.5 y esta que está revestida. Tenemos las pinzas cocodrilo o las pinzas de Roton rectas y anguladas. Generalmente estas pinzas vienen en varias medidas: 1 milímetro, 2 milímetros, 3 y 4 y 5 milímetros. Tenemos también las tijeras. Por lo general estas pinzas son muy utilizadas en cirugía transesfenoidal. Son de las más utilizadas y generalmente nosotros aquí las hemos tenido y las hemos utilizado también, sobre todo con los abordajes transesfenoidales. Tenemos también los tubos de succión de Roton Merz. Vemos que hay varias cánulas de aspiración. Esto es importante que ustedes lo manejen bien, sobre todo las muchachas que vienen comenzando, porque cuando vayan a una cirugía, cuando vayan a entrar con los especialistas a operar, les van a preguntar cuáles son las pinzas, cuánto miden, cuáles son los diámetros. Entonces es bueno que ustedes vayan manejando esto y se vayan familiarizando con este tipo de instrumental. Tenemos tubos de succión de Roton. Vamos a tener de 8 centímetros, de 10, de 13. Vamos a tener angulados hacia arriba, angulados hacia abajo, dependiendo de la utilidad que le vayamos a dar. Cuando son sondas de aspiración de 3 French, generalmente uno los utiliza para nervios más pequeños, anastomosis vasculares. Estas son sondas o tubos de succión para hacer cirugía de revascularización y cirugía vascular. 5 French tenemos generalmente usados en cuellos de aneurisma, hipófisis, nervios de tamaño mediano. Las de 7 French cuando son recesiones microquirúrgicas de tumores más grandes, y por supuesto de 10 y 12 French, que son las más comunes. Ustedes las han visto y son las que más usamos, que generalmente cuando son sangrados abundantes, cuando hay polvo óseo, cuando hay elevación de algún colgado, son las que nosotros más frecuentemente usamos. Estas y estas, 3 y 5 French, generalmente no se hallan de mucha frecuencia porque generalmente son usados más que todo en cirugía vascular por el diámetro micro que tienen. Luego tenemos las curetas de aro Romo de Roton, que tenemos también curetas de 35.9 milímetros, generalmente son curetas de aro angulado, como las vemos aquí. Tenemos también las curetas que son de aro recto, que ustedes las han visto en cirugía esfenoidal. Los que han entrado a cirugía esfenoidal las vemos que las usamos mucho. Tenemos también curetas de aro angulado de 7 milímetros y aro recto. Tenemos también de asa, como la vemos aquí. Tenemos también las que son anguladas hacia la izquierda y a la derecha, que son tubos de succión Romo, que también nos ayudan, sobre todo en cirugía microvascular. Para la neuroendoscopia ventricular, uno de los pilares o uno de los materiales que más se utilizan también, que son de relevante importancia, son las sondas de Fogarty. Estas sondas son obviamente uno de los materiales, digámoslo así, más importantes para esta cirugía, porque con esta sonda de Fogarty es que nosotros hacemos la fenestración de lo que vamos a ver más adelante, que es la membrana de Lillekes, que ya la van a ver ahorita en la imagen que vamos a presentar a continuación.
Entonces, entrando en sí en el tema, en la técnica quirúrgica de la neuroendoscopia ventricular, como lo vamos a ver aquí, la neuroendoscopia ventricular es un procedimiento, como se los comenté desde el principio, es un procedimiento que por lo general tiene sus indicaciones específicas, como lo vamos a ver más adelante, y que generalmente va a tener una tasa de fallo bastante elevada, si se quiere, dependiendo de la patología, pero que es un procedimiento que cuando se hace con la debida rigurosidad y con el conocimiento de la anatomía microquirúrgica que ya hemos repasado, de forma simplificada, tiene muy buenos resultados a largo plazo. La neuroendoscopia ventricular se le debe a estos dos señores, William Mixter y el señor Walter Dandy, que fueron los pioneros en hacer la primera neuroendoscopia ventricular exitosa. A ellos se les acredita como los pioneros en esta técnica y en marcar los protocolos de atención para la realización de este procedimiento a nivel mundial. Pero antes de nosotros hacer la neuroendoscopia ventricular debemos tener en cuenta los puntos de acceso a los cuales podemos hacer. Esto es para las muchachas que están comenzando y también para los residentes que ya estamos, porque esto es para todos, para los que ya estamos y tenemos un tiempo en esto, y también para los residentes asistenciales que ya deben conocer esto también, los puntos de punción ventricular. Tenemos el primer punto y el que más se conoce, el cócero precoronal, que está localizado 1 centímetro anterior a la sutura coronal y 2 a 3 centímetros lateral a la línea media. Generalmente corresponde con la línea medio pupilar. ¿Qué tienen que tener en cuenta ustedes cuando vayan a hacer, o todos cuando vayamos a hacer este procedimiento? Tomar como referencia el canto interno del ojo ipsilateral para dirección coronal y la zona pretragal o trago para la dirección sagital. Normalmente deben introducir 5 centímetros. En este texto hablan de 5 a 7 centímetros, pero 7 centímetros es mucho. Generalmente hablan de 5 centímetros, que es la media común que se utiliza. Tenemos el punto de fracielo occipito parietal, que es de 6 a 7 centímetros superior al ilion o a la protuberancia occipital externa, y de 3 a 4 centímetros lateral a la línea media. Se dirige hacia la glabela, paralelo a la base del cráneo, con una profundidad de 7 a 12 centímetros. ¿Verdad? Ocupando más o menos 2 tercios del cráneo. Tenemos el quimo parietal posterior, que ya muchos lo han hecho y muchos lo conocen. Aquí vemos el punto fracielo occipito parietal. Lo ven aquí, ¿verdad? Lo ven, donde está el cursor. Y este es el punto de quimo parietal posterior que ustedes lo han hecho. O pienso que lo han visto hacerlo, ¿verdad? María, Pierina. Ajá. Entonces el quimo parietal posterior se encuentra 3 centímetros superior y 3 centímetros posterior al pabellón auricular o a la pinna, como la describe aquí García Navarro. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Se entra perpendicular a la corteza con 4 o 5 centímetros de inserción del catéter. Sin embargo, esto es variable porque cada cerebro, cada anatomía es distinta. Sin embargo, en este texto lo describen a esta cantidad, pero ustedes han visto que nosotros insertamos hasta 9, 10 centímetros de catéter, porque lo han visto, ¿verdad? Como la medida primero. Exactamente, entonces es importante saber. La dirección del Sí. catéter real y la pared. Sí, exactamente, eso iba a decir. Buena la acotación de Bruno. No. Tenemos el punto de Dandy, que el punto de Dandy se usa 3 centímetros superior y 2 centímetros lateral al ilion, pero es un punto que generalmente se ha dejado de utilizar por el riesgo de daño a la vía visual. Entonces, ya una vez conociendo estos puntos de referencia para entrar al ventrículo, debemos entender cuál es la dirección. Aquí ven esta imagen que está mejor graficada imposible, la dirección que ustedes deben tener para colocar el catéter. Vean la dirección del plano sagital, un poco hacia abajo y hacia atrás. Y en el plano coronal usan como punto de referencia el canto interno del ojo ipsilateral. ¿Se entendió? ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. Por supuesto que con la posición del paciente para una neuroendoscopia ventricular se describe que el paciente debe estar en decúbito dorsal con ligera flexión, ligera elevación de la cabeza por encima del plano del tórax, aproximadamente 15 a 30 grados. La cabeza debe ir en posición neutral. La cabeza no debe ir ni lateralizada a la derecha ni lateralizada a la izquierda, posición neutral. Marcamos nuestro punto de Cochet, ¿verdad? Una vez que marcamos la línea media, como la ven aquí marcada en morado, ¿verdad? Marcamos nuestros 2 centímetros
¿verdad? 2 a 3 centímetros lateral a la línea media y 2 centímetros por delante de la sutura coronal. Marcamos dónde vamos a hacer nuestro punto de coxa. Hacemos una incisión en este caso que puede ser vertical, longitudinal o puede ser arciforme. Eso va a depender de cada cirujano. No es algo que esté escrito que la incisión tiene que ser así longitudinal. Si ustedes la prefieren así, la hacen así. Si el cirujano o el neurocirujano le dice que la hagan arciforme, la hacen arciforme. Pero no es algo que esté estandarizado, que hay que hacerla así, porque no. Entonces queda a criterio del neurocirujano el tipo de incisión que ustedes utilicen. Una vez que ustedes hacen la incisión, rebaten el colgajo, por supuesto, y hacen su agujero de trépano, ya sea con un drill, ya sea con un trépano de Hobson, con lo que ustedes tengan disponible en el hospital donde vayan a trabajar. Una vez que hacen la trepanación, por supuesto vemos la dura madre, ¿verdad? Hacemos coagulación dural primero. Una vez que coagulamos la dura madre, hacemos una incisión cruciforme como la ven aquí, ¿verdad? Para hacer la apertura dural. Una vez que nosotros hacemos la apertura dural, vamos a insertar primeramente el mandril. El mandril con el endoscopio, digámoslo así. Este endoscopio tiene un mandril. Y este mandril, una vez que nosotros localizamos las estructuras abajo, las estructuras ventriculares, nosotros retiramos el mandril, o sea, retiramos como el mandril es el trocar que hace el agujero, el que llega abajo. Retiramos el mandril y una vez que retiramos el mandril metemos el canal de trabajo, que ahí es donde está la óptica y la cámara para poder identificar las estructuras. ¿Qué estructuras vamos a identificar? Aquí es donde viene lo que yo les comentaba, que se acuerdan de la imagen que les puse allá en los especímenes cadavéricos. Debemos identificar esto. Entonces, esta visión es la que nosotros tenemos que identificar. Entonces ustedes dirán, ¿qué es esto? Esto mismo es lo que estaba allá en el espécimen, pero en un vivo. Así ustedes deben ver las estructuras. Entonces, ¿qué les dije yo? ¿Qué es esto que ven aquí? ¿Qué es esto que ven aquí? Muchachas, ¿qué es esto que ven aquí para ustedes? Ah, ese es el foramen del morro. Se supone que lo que está aquí arriba es ¿quién? ¿Qué les comenté yo? ¿Qué pilar pasaba por aquí, por arriba del foramen de morro? La, Sí, Pilar se murió. la columna del formis. La columna del formis. Ajá. Presten atención, muchachos, por favor. Entonces, tenemos la vena septal anterior que está hacia la cara medial. Tenemos la vena talomestriada que está hacia la cara. Entonces, si esta es la talomestriada, se supone que esto es lateral, ¿cierto? Se supone que si la vena septal anterior está hacia la medial, se supone que esto es. Entonces se supone que esto sería el septum pellucidum, ¿cierto? ¿O no? Y se supone que si esto es lateral, esto sería ta. Muy bien. ¿Qué ventrículo es ese? Sácala por lógica, María. Si esto es lateral. ¿Qué era adelante, qué era atrás, qué era un lado, qué era el otro? ¿Cuál es ese? ¿Derecho o izquierdo? Ok, poco a poco te vas a ir manejando eso mejor. Esto que ustedes ven aquí son los plexos coroideos. Y esto que ustedes ven aquí, que lo está tapando los plexos coroideos, es la vena cerebral interna. Cuando la vena talomoestriada confluye al nivel de la vena cerebral interna, forma un ángulo. Ese ángulo se puede medir en los estudios de angiografía y ese ángulo se ha establecido entre 0 a 6.0 milímetros aproximadamente. Es el ángulo entre la vena tálamo-estriada y la vena cerebral interna que está aquí tapada por el plexo coroideo. Entonces, ustedes una vez identificando esto, ustedes tienen que ver estas estructuras aquí, que se las dije ahorita en el espécimen cadavérico. De superior a inferior, ¿qué van a ver ustedes? ¿Qué es esto arriba? Quiasma, y por debajo del quiasma está el receso, y más abajo está el túber, y más abajo está la arteria, y a los lados están los cuerpos. Se supone que esto es el piso del tercer ventrículo, muchachos, María. Entonces, las estructuras de arriba hacia abajo, quiasma óptico, receso infundibular, tuber cinereum,
arteria basilar y los cuerpos mamilares. Los cuerpos mamilares son de qué estructura del tallo cerebral. Los cuerpos mamilares pertenecen a qué estructura, Aguito? Al fornix. No, ¿cómo vas a decir al fornix? No. ¿A qué estructura pertenecen los cuerpos mamilares? No puedes decir al fornix, eso no tiene sentido. Los cuerpos mamilares pertenecen al mesencéfalo o los tubérculos cuadrigémenos, no puedes decir eso. Entonces aquí vemos el sitio donde vamos a hacer la fenestración con la sonda de Fogarty que vimos allá, ¿se acuerdan? Esa sonda la insertamos aquí y hacemos una fenestración de esta membrana. Esa membrana que ustedes ven allí se conoce como membrana del Lilliquist. ¿Qué es eso de membrana del Lilliquist? La membrana del Lilliquist no es más que una formación de aracnoides incompleta que se localiza generalmente en la base del cerebro y va desde el dorso de la silla turca, muchachos, hasta los cuerpos mamilares. ¿Qué separa ella? La cisterna interpeduncular de las demás cisternas de la base. Por supuesto que para nosotros es un punto de referencia importante porque allí es donde vamos a hacer la fenestración. Una vez que nosotros abrimos esa membrana, se supone que estoy comunicando la cisterna interpeduncular con todas las demás cisternas, ¿cierto? Entonces, una vez que yo quite la cisterna, aquí quité la cisterna, la membrana, disculpen. Aquí quité la membrana del Lilliquist. ¿Qué veo aquí? ¿Qué es lo que veo aquí? ¿Qué es esto? Arteria. Esto es arteria cerebral. Esto es arteria cerebelosa. Muy bien. Y esto que ustedes ven aquí son las ramas de la basilar que se llaman arterias POM. Muy bien. Entonces, volvemos otra vez al repaso del dibujo. Esto lo tienen que memorizar porque esto nunca se les va a olvidar. Esto que ven aquí es lámina terminal y por debajo de la lámina terminal está el receso supraquiasmático, quiasma óptico, receso infundibular, tuber cinerio, cuerpos mamilares y membrana de Lilliquist. ¿Claro hasta aquí? ¿Vamos bien? Muy bien. Aquí tenemos una imagen en el tiempo intradural donde vemos, obviamente con esta pinza que les dije que se llamaba pinza de cocodrilo o pinza caimán. ¿La ven o no la ven? La fenestración se puede hacer con esta pinza o pueden usar un balón de Fogarty o una sonda de Fogarty como ustedes se les haga más fácil. Aquí están haciendo una fenestración con una pinza cocodrilo de caimán. Vemos aquí las estructuras. ¿Qué es esto? El fornix. No. No. ¿Cómo vas a decir que es el fornix? No. ¿Qué es esto? Si estos son los cuerpos mamilares, esta se supone que es la membrana del Lilliquist, ¿cierto? ¿Qué será esto? Si la membrana del Lilliquist, ¿qué teníamos después? No era el receso infundibular, y después venía el tuber cinerio, y después venía la membrana, y después venían los cuerpos. ¿Cierto o falso? Entonces, en este corte que vemos aquí, vemos la vena septal anterior que dijimos que era cara. Vena septal anterior era cara ¿qué? Medial. Foramen de Monro, ¿lo ves, María? Fornix arriba, el foramen. ¿Qué es esto? Plexos coroideos, ¿cierto? Si esto es el fornix, se supone que el foramen de Monro está para acá, para arriba, tapado. Y esto que está aquí, tálamo. Si esto es tálamo, esto es cara. Tálamo es cara. Muy bien. Bueno, muchachos, ya para finalizar, les presento este estudio que se hizo en Argentina, publicado en el 2023, donde se hizo tercer ventriculostomía endoscópica del paciente adulto, el resultado tras la aplicación del protocolo. Este estudio fue avalado en el 2023, hace 2 años, donde lo que le comentaba del trabajo, del estudio, era que las tercer ventriculostomías, al ser un procedimiento que se debe aplicar con rigurosidad en cada caso, vemos que cuando se aplica con el conocimiento microquirúrgico, el conocimiento de la técnica,
vemos que la tasa de resultado funcional es alta. Vean la tasa de éxito de estos pacientes. Eso fue un estudio que se realizó en la Universidad Nacional de Tucumán, de donde está el profesor Campero ahorita, donde se estudiaron 23 pacientes a los cuales se le hicieron tercer ventriculostomía. Todos estos pacientes eran adultos y se usó un protocolo de atención similar al que usan a nivel mundial, donde el paciente es colocado, se le hace su tercer ventriculostomía endoscópica, pacientes con, obviamente, diagnosticados con hidrocefalia, con estenosis adquirida del acueducto de Silvia, donde estos pacientes fueron evaluados o la tasa de efectividad fue evaluada a través de la escala de Karnofsky. Entonces, estos pacientes se demostró que a todos los que se le hizo tercer ventriculostomía, el 82.43% tuvo éxito. Vean la tasa de fallo de la cirugía, 17.57% apenas. ¿Qué es lo que puede pasar allí? Que ese estoma que ustedes abren, cuando ustedes quitan la membrana del ílex, eso se puede volver a tapar. El estoma se puede volver a cerrar. Y es una de las complicaciones más frecuentes. Pero vean esta tasa de éxito de 82.43% en comparación a 17.57%. Y el impacto que tuvo este estudio de la tercer ventriculostomía sobre la escala de Karnofsky, vean la diferencia. Estos pacientes, el 45.94% tuvieron una escala de Karnofsky baja. Y vean después de la cirugía cómo esa escala subió de 45 a 72.16%, lo que demuestra que es un procedimiento efectivo, lo que demuestra que es un procedimiento que aplicado con la rigurosidad que ya les he venido comentando, tiene muy buenas tasas de éxito. Otro aspecto importante de este estudio es que vean dentro de las causas que tuvieron estos pacientes, vean que la etiología fue tumoral en la mayoría de los casos. 27 pacientes tuvieron tumores en la región pineal que obstruyeron la circulación de líquido. Infecciosa, 15 pacientes. Estenosis congénita del acueducto de Silvio, 6 pacientes. Ventriculomegalia del adulto de largo tiempo, aquí lo llaman LOBA, pero sin embargo esto es hidrocefalia normotensiva en muchos casos de Hacking Adams. Y fueron 8 pacientes, 6 pacientes postraumáticos, 5 pacientes con hemorragias cerebrales, anomalías venosas, quiste de Blake, que no es frecuente, y por radioterapia un solo paciente. Véanse que las causas principales de este tipo de procedimientos son los tumores ubicados en la región pineal y que ocupa un 36.48%. Por supuesto que aquí tenemos en esta tabla que nos ofrece el profesor García Navarro la tasa de éxito en base a la causa que origina la patología, la estenosis aquí en este caso. Cuando hablamos de los pacientes que tienen una estenosis del acueducto de Silvia adquirida, tienen una tasa de éxito del 75%. Tumores que obstruyen el flujo de LCR, sobre todo los tumores que son de la región pineal, talámicos, intraventriculares, tienen una tasa de éxito bastante buena cuando se resecan de forma completa al 100%. Con respecto a los pacientes con mielomeningocele, pacientes que han tenido derivaciones, pacientes con estenosis del acueducto de Silvio congénita o que tengan anomalías quísticas que obstruyan el flujo del LCR, quistes aracnoideos, malformaciones de Andy Walker, pacientes con complicaciones por derivaciones o que hay un slick ventrículo o colapso de los ventrículos o infecciones valvulares recurrentes. Generalmente la tasa de éxito de este procedimiento oscila entre 50 y 70%, imagínense ustedes. Y cuando tenemos pacientes con mielomeningocele, pero que no tienen derivaciones o hidrocefalias poshemorrágicas o hidrocefalias postinfecciosas, la tasa de éxito es la más baja, con menos del 50% de éxito. Entonces es importante entender, muchachos, que este es un procedimiento que es tan efectivo como una derivación ventrículo-peritoneal, pero cuando se hace de la forma correcta y siguiendo, por supuesto, el conocimiento de la anatomía microquirúrgica como lo hemos venido estableciendo y por supuesto tener los recursos tecnológicos y disponibles en el hospital para poder hacer este procedimiento. Es un procedimiento que está asociado a una morbilidad del 6 al 21% bastante alta, con una mortalidad perioperatoria de 0.2% bastante baja. Sin embargo, ¿cuáles son los riesgos o complicaciones? Que haya trauma hipotalámico, y que generalmente este trauma hipotalámico puede estar condicionado por el desconocimiento o la falta de conocimiento de la anatomía microquirúrgica,
Porque si se dan cuenta, si ustedes conocen esa anatomía, difícilmente se puedan perder cuando entren con el neuroendoscopio. Las hemorragias son, digamos, lo que poco frecuente, pero cuando ocurren el porcentaje de 10.9% y que cuando ocurre una hemorragia dentro del ventrículo, ustedes no pueden coagular las paredes ventriculares. Nunca hagan eso. ¿Cómo paramos un sangrado? Colocando solución y colocando hasta, se puede colocar un cotonoide para ayudar a que eso pueda parar el sangrado, pero nunca coagular las paredes ventriculares. Por supuesto que la fuga de LSR también pasa con frecuencia y por supuesto una acotación que la presencia de sangre en el sistema ventricular es la causa más común de fiebre postoperatoria. Cuando ustedes hacen un procedimiento quirúrgico, cualquier paciente que ustedes vayan a resolver generalmente puede presentar fiebre dentro de las primeras 72 horas, que puede ser esperado y que no se toma como algo, como una complicación, digámoslo, pues. La bibliografía revisada, muchachos, y bueno, espero que les haya servido. Bien, bien.